Hola, queridísimos amigos del ADN de la historia. Me encuentro con Isabel Revuelta, Hola. Alejandro Rosas. ¿Qué tal? Y este inicio de 2024 arrancaremos hablando sobre un personaje vital en todos los sentidos para la península de Yucatán y para el país entero. Felipe Carrillo Puerto. Fíjate que además, ¿por qué lo estamos retomando? No nada más porque nos cae bien en términos históricos el personaje, sino porque se cumplen 150 años de su natalicio y 100 de su fusilamiento. Entonces es doble conmemoración. No podemos decir festejo porque pues, es una historia trágica, de amor, de romance, de política, de pasión y ambición. Festejemos sus ideales, festejemos eso por lo cual luchó en vida, porque en realidad, justamente, y que nos encontramos nuevamente aquí en Coyoacán, hay una calle, la calle principal de Coyoacán, para entrar a Coyoacán es Felipe Carrillo Puerto y la de salida es Tres Cruces. Pero este personaje es interesante porque logra en Yucatán una especie de utopía, una utopía que ya se había logrado con Tata Vasco en Michoacán siglos atrás. Lo que él busca es la reivindicación de los obreros, la situación terrible en la que se encontraban todas esas almas, todas esas vidas que eran utilizadas en las haciendas enequeneras de una forma tremenda y con unas condiciones terroríficas de trabajo y demás. Él logrará un gobierno de 2 años que terminará, como ya dijiste, Alejandro, con su fusilamiento el 3 de enero de 1924. Pero tú lo acabas de mencionar, a ver, utopía. No, pero a ver, una utopía realizada. Pues, a ver. igual que la de Tata Vasco. A ver, no. Creo que la de Tatabasco es más utopía. O sea, le funcionó tus pueblos hospitales, y hay que explicar un poquito. Sí. Fue tratar de establecer 2 o 3 pueblos que fueran autosuficientes, que fuera como Justicia una social. comunidad primitiva cristiana donde todo pudiera marchar alegremente. Pero lo que prevalecía era una justicia social, una justicia divina y que todos iguales. Pero bueno, quizá no fue el mejor ejemplo. Hablemos de lo que sí logró Felipe Carrillo. Y que sí lo logró. Bueno, primero hay que decir que era periodista de origen, de una familia muy numerosa, eran 14 hermanos que sufren parte de la revolución de la guerra de castas. Tienen que trasladarse de pueblo en pueblo, viven en Mérida, viven en Motul. Él es periodista y de repente se vuelve diputado. Bueno, está 2 veces en la cárcel, una de ellas en una refriega, mata a una persona, una refriega política. Es nominado y se convierte en diputado del Congreso de Yucatán y por fin se lanza a la gobernatura. Hay que decir que siempre estuvo muy cerca de los campesinos, de los indígenas, hablaba maya y yucateco, tradujo la Constitución al maya y estaba siempre muy pendiente de estas reivindicaciones sociales. Se dice, rápidamente, se dice que la revolución no pasó por Yucatán. Es cierto, no hubo refriegas armadas como en el resto del país, grandes batallas, pero se cristalizaron muchas de las cosas que se desearon en la revolución en estos 2 años de gobierno, que ganó, con el 94% de los votos. Que esto popular. Nunca en la historia. Era muy popular, le llamaban el apóstol de los mayas. El apóstol rojo. El jaguar de los ojos de Jade. También tenía ojos verdes. Yo tenía, yo investigué y la familia, no es que fuera una familia con dinero, pero tenían recursos para educar a sus 14 hijos. Todos tuvieron educación. Elvia Carrillo Puerto, después platicamos de ella, también es un personaje muy importante en la historia. Pero lo que tenía esta familia era esa sensibilidad a lo distinto que tenía la península maya, y esos eran los mayas y la situación terrible en la que estaban. Y al hablar maya, evidentemente esto hace que sea muy popular y que sea un hombre muy cercano a ese pueblo. Lo primero, la bandera que él va a tener por antonomasia es contra el alcoholismo, que era un mal que aquejaba tremendamente a esos campesinos, y contra, evidentemente, las malas condiciones laborales que tenían en estas haciendas. Efectivamente, yo creo que el asunto de... No hay una revolución armada propiamente en Yucatán. No. Pero ahí se gesta uno de los principios básicos, que es la idea de la igualdad. O sea, todas estas causas que se van a ir codificando en la Revolución Mexicana vienen de distintos lugares. Y la explotación, por ejemplo, ahí en
en Yucatán, en las haciendas henequeneras, pues obviamente se va a convertir en una de las causas de la revolución. Justicia social es el primero en hablar de un salario mínimo, lo puede implementar en la ciudad de Mérida. Quiero contar algo rapidísimo, que es una anécdota. Él es de Motul. Y unos motuleños. Bueno, a eso voy. Tú sabes que su chofer fue un hombre que le gustaba muchísimo la gastronomía y es el inventor de los huevos motuleños. ¿Ah, sí? El chofer de Felipe Carrillo Qué Puerto. cosa. Pero además amaba, evidentemente, toda la tradición culinaria de la península y era una familia, imagínate, 14 integrantes, los padres, lo que no se comería en esa casa. Pero volviendo a su vida personal, él se casa con Isabel Palma, no tan jovencito, pero sí hacen una familia, tiene 4 hijos, eso casi no sale a la historia porque su vida privada será contada en la síntesis con Alma Reed, una periodista estadounidense, que fíjate que ella también es un gran personaje. ¿Sabes por qué era famosa en los Estados Unidos? Porque había librado de una ejecución a un adolescente criminal, un delincuente adolescente, y gracias a ella se establece la jurisprudencia en los Estados Unidos que no se puede matar a los adolescentes, a los menores de edad, aunque sean, digamos, aunque sean cachados en un delito, ¿no? Entonces, es muy famosa, la mandan a México y viene ella acompañando a un explorador y lo denuncian esta exploración de apellido Thompson porque estaba saqueando una vez más la península de Yucatán de la cultura maya. Pero fíjate que ella también es un gran personaje, Alma Reed. Grandísimo. Además, una gran escritora, hay que decirlo. Pero bueno, en estos tan solo 2 años de gobierno por el Partido Socialista del Sureste, con estas ideas de reivindicación social, logra reforma agraria, escuela pública, que se den clases en maya yucateco, que haya matrimonios civiles en donde el divorcio esté permitido, que se prohíba el alcohol en gran parte de la península, entre otras muchísimas reivindicaciones. La escuela racionalista, o sea, era un tipo brillante que, sí, utópico, y sin embargo logró convertir esas utopías en realidades en que murió. Que dura tan solo 2 años. Pero bueno, las utopías siempre son cortas, ¿eh? Por eso son utopías. Se lo come la realidad. Vuelven a la miseria. Eres una marguetas. Y te voy a decir una cosa además. Me hubiera encantado estar ahí. Pero fíjate. Conocerlo, ¿verdad? Fíjate cómo. No, claro. Fíjate cómo es el asunto en el caso de todos estos personajes idealistas trágicos o utopistas. Les encanta tutelar. Es decir, este asunto, y lo vimos con Garrido Canaval en Tabasco. ¿También? Sí, pero Garrido era más un loco. Les encanta de, tú eres menor de edad, mental, no tienes por qué beber. Y entonces cierran o sea, todo lo que uno tendría derecho a, por libre albedrío, te lo cancelan. Yo creo que ese libre albedrío estaba manipulado tremendamente y lo que él hace es dar luz. La educación es quitar ese albedrío y ese destino manifiesto de tu vida va a ser romperte las manos con el enequén y emborracharte el sábado y así. Y no tener comida para tu familia porque todo lo debes en la tienda de raya. ¿Estás de acuerdo con ese tipo de prohibiciones? Tal vez todo mundo. No, estoy de acuerdo para que los indígenas. Tampoco. A ver, para el pueblo ignorante. No, espérame, porque además te voy a decir, políticamente él abre también la ventana al feminismo. ¿Y sabes qué dice? Equidad. Y aquí en este gobierno van a poder votar y pueden votar mujeres. Y su hermana se postula, Elvia, la monja roja del Mayá, porque también tenía ideas socialistas, y es electa o elegida, no sé, nunca he sabido cómo se dice. Sí, igual, las dos. Diputada. Y es la primera diputada en nuestro país, de las primeras, sufragista. En un país donde las mujeres no podían votar, ojo. Ojo, claro. O sea, a nivel federal. A nivel federal, muy previo a esa constitución del 53, bueno, que del 53 ya votábamos, pero a lo que voy es que estos 2 años que dura el gobierno de Felipe, ella podrá utilizar eso que aprendió de las sufragistas de Europa y de Estados Unidos y ponerlo en el estado de Yucatán. Eso habla de que Felipe tenía una gran apertura política y no tratarlos como menores que estás tú diciendo. Yo creo que lo que hacía era ofrecer. Era obligatorio. Acuérdate, ellos están cortados con la misma tijera en ese sentido. Todos estos gobernadores caciques como Garrido Canaval. Bueno, sí, eran idolatrados. En Michoacán. Michoacán. Pues, claro. O sea, de no,
se cierran las cantinas, porque todos son menores de edad que no pueden decidir cómo gastar su dinero y vienen a emborracharse. Yo creo que estaban defendiendo a las mujeres de el enorme y terrible enfermedad que significaba el alcohol, en donde no llegaba a las casas el dinero del sustento familiar. Estás tutelando. Bueno, órale, sí, llamémoslo tutelaje, ok. Perfecto, Y gracias. estos vaivenes de la Llamémoslo revolución. tutelaje, más sin en cambio, Ay, me gusta eso. más sin en cambio, Visión política. logra hacer un montón de cosas, bueno, ganar con el 94% de los votos en un país dividido, hecho pedazos, etcétera, etcétera, era impresionante. Oye, y pregunta, voy a seguir con la discusión. Tutelar, si tú estás viendo un mal terrible en tu sociedad, estás viendo tremendo, que efectivamente no saben manejarse, el fentanilo, con una dosis te vas a volar el cerebro y vas a ser un zombie. Pero tenemos libre albedrío Yo para creo tomarlo. que sí, esas políticas. ¿No habría que prohibirlo? Bueno, yo creo que esas Están políticas. luchando contra eso, ¿no? Bueno, Claro, pero y entonces tiene que ver un poco con sí, lo mismo. un poco. Yo creo que Pero esa es la tentación en México de siempre tutelar. educar, poner una Pero campaña, una cosa es educar, cerrarlas. eso estoy de acuerdo. Y durante un tiempo, No, ahí es donde no estoy de acuerdo. no, bueno, yo Vamos. creo que sí eran. Ahí me parece que... Regresamos en un momento. Espérense, no regresamos, espérense. No, Ay, tenemos un Porque eso es tutelaje, es como cuando te ponen la sal, no te Creo ponen que hay sal. Me medidas acabo de del dar cuenta Estado. que deberíamos tutelarte. Ahora que lo estoy que sí, pensando. Regresamos en Ahora nos vamos a un venimos, corte. aguántenos un momento. Me van a tutelar. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Estamos de regreso, queridos amigos, hablando de Felipe Carrillo Puerto, pero ¿ustedes recuerdan cómo se llama la canción y el autor de la famosa canción que le manda a componer Felipe Carrillo
Puerto a Alma Reed en este romance que tienen y que se van a casar y que su amor se ve truncado por el terrible fusilamiento y el asesinato de Felipe. Díganos, cuéntenos, ¿cómo se llama esa canción y quién fue su compositor? Un tipo inteligente, estoy hablando de Felipe Carrillo Puerto, un tipo inteligente que estaba preocupado por el bienestar social, que estaba preocupado por los campesinos, por los obreros, por las terribles condiciones que se vivían en las plantaciones henequeneras. ¿Qué puedo decir? Creo que es sin duda uno de los héroes, y ahora sí lo llamo héroe trágico, llámalo como tú quieras, que tutelaba, etcétera, etcétera, pero que de verdad dio su vida en aras de lo que él pensaba que era justo y necesario. No, y además no debió morir como murió, porque finalmente se ve envuelto en esos agitados años que a nivel nacional estaba, digamos, que impactaban en todo el país. Es la revolución o la rebelión de la huertista, donde se levanta Adolfo de la Huerta en contra de la imposición que hace el presidente Obregón de su candidato Plutarco Elías Calles. Y ahí está ya una rebelión que además es muy brutal, demasiado brutal, porque por un lado Obregón es bastante sanguinario y va a hacer una purga prácticamente de generales opositores. Sí. Obviamente en batalla los agarra y los fusila. Y por otro lado, pues la respuesta de los de la Huertistas va a ser igual de sangrienta, y entre esa respuesta de los de la Huertistas le va a tocar bailar con la más fea a Felipe Carrillo. Pero antes de meternos ya, digamos, a ese desenlace, la historia también del amor y la pasión es muy bonita, porque bonita para unos y desde luego trágica para la esposa. Para Isabel Palma. Él estaba casado, normal, tranquilo, y entonces invita a una serie de periodistas a que lo acompañen para mostrar en algunas regiones de Yucatán las escuelas modelo que estaban poniendo. Las escuelas racionalistas. Exactamente, entonces cómo funcionaban, cómo operaban. Y en ese viaje es donde Alma Reed es enviada por una revista norteamericana a cubrir toda esa, digamos, exhibición. Y ahí se flecha la primera vez que se conocen de Felipe Carrillo. Claro, y es un ejercicio, porque además una estadounidense que efectivamente encuentra en esas escuelas una educación para ellos nada novedosa, que es una educación laica, y sin embargo en México era una de las instituciones que Felipe quería destruir. Ese fanatismo religioso que tenía en la célula de los hogares mayas, fregados, porque estaban realmente acabadas las familias con ese destino tremendo de tener un montononal de hijos y todos a las plantaciones. Entonces, cuando llega Alma y ve esta novedad, que bueno, novedad para nosotros, para ella era lo más normal, ¿no? Se da justamente el romance, pero los vaivenes de la revolución, que aunque no llegó, como bien dices, Benito, digamos formalmente la bola al sureste, lo que llega es la inestabilidad política. Y aunque Adolfo de la Huerta, cuando es hecho prisionero en la isla de Holbox, Felipe Carrillo Puerto, a finales de 1923, en diciembre, le quiere perdonar la vida, y los de la Huertistas, o sea, esta vida que va cobrando la revolución por encima de sus caciques y por encima de sus líderes, dicen no, lo fusilamos porque a todos nos los echamos. La revolución se comió desde dentro de una forma tremenda, y lo van a fusilar. Pero un segundo antes. Sí. Él sabe que la rebelión de la Huertista empieza a llegar a Yucatán, y entonces pide armas, intenta comprar un cargamento de armas en Nueva York por medio de un amigo suyo. Ese barco llega hasta Yucatán, pero llega sin las armas, entonces él intenta escapar en ese mismo barco, y el barco naufraga en Holbox. Ahí es donde los capturan a él y a otros 13 de sus correligionarios, entre ellos a 3 de sus hermanos, ahorita vamos a decirlo, y el 3 de enero de 1924, estamos haciendo la conmemoración de estos 100 años, los fusilan en el Panteón. Bueno, les hacen un juicio sumario que dura unas cuantas horas, una vergüenza, y los fusilan en el Panteón Civil, en el Panteón Municipal de Mérida. A él, a sus hermanos Wilfrido, Edesio y Benjamín. Sí. En 4 Carrillos Puertos son fusilados. Y además, pues es muy trágico, porque él estaba, los fusilan el 3, él se iba a casar el 10 de enero. Sí. Alma estaba en Nueva York. Ya estaban listos para casarse. Además, él había movido cielo, mar y tierra, porque
pues para empezar, cuando la conoce, se prenda de ella, te tiene que divorciar de la mujer, ahí siendo gobernador mueve sus influencias para que todo salga bien y tranquilo. Le componen la canción que tú preguntabas cuál era, y entonces ya cuando están prisioneros, él siempre cargaba un sombrero y llevaba cosida una foto de Alma Riz la víspera del fusilamiento, es decir, la noche del 2 al 3, le mandan los enemigos de Carrillo Puerto tríos para que estén toda la noche la canción que le habían dedicado a Alma Riz. Pues era una tortura porque pues, cada vez que la escuchaba él se compungía más y pues, se deprimía más de que ya no iba a volver a ver a Alma Riz, ¿no? Porque además ellos no se despiden. Ella se fue a Nueva York a organizar la boda, se iban a casar en unos días más. Claro, la ley del divorcio la ejecuta de volada, por razones obvias, que hizo un gran beneficio de la población el que se tuviera ese divorcio, pero todo terminará cuando él muere. Incluso a su hermana, que era diputada electa, la perseguirán y la amenazarán de muerte, tiene que renunciar, tiene que irse del estado de Yucatán y se refugia en San Luis Potosí. Con todas estas ideas que tenía la monja roja del Mayab, busca nuevamente una candidatura por una diputación y es electa en San Luis Potosí. Evidentemente no la dejarán gobernar y es nuevamente perseguida. También es una historia muy, muy interesante. Una familia que, claro, proviniendo de un lugar socialmente tan complicado, 2 de sus miembros, bueno, 5, podemos decir, 3 por lo menos murieron con Felipe, estaban comprometidos con esos cambios sociales que ese siglo XX naciente estaba en efervescencia. Hay que decir que Alma Riz muere algunos años después y deja en su testamento que la entierren junto a Felipe Carrillo Puerto. Y la historia aquí es más terrible todavía si cabe. Hay un hemiciclo en donde está Felipe Carrillo Puerto enterrado al centro junto con sus 3 hermanos y algunos otros líderes del Partido Socialista del Sureste. Pero no entierran ahí a Alma Riz, la entierran enfrente, o sea, hay un camino de tierra y es un pequeño túmulo, está hasta en la muerte tuvieron que estar separados y eso a mí yo estuve ahí el año pasado a dejarle un clavel a todos ellos y fue muy triste ver cómo ese camino de tierra separaba a Alma Riz de su amor Felipe Carrillo Puerto. De ahí sí me entró así como... Sí, claro. Y es así como vivió su vida apasionada, así es la historia, ¿no? Un hombre que 50 años o 49, no recuerdo de qué edad muere, pero 50 habrá sido. Iba a cumplir 50, ¿no? Claro, y sin embargo trascendió porque en esos 2 años sí hace un modelo que después se seguirá en este estado ya del PRI y con grandes reformas que hasta el día de hoy me parecen estupendas. Y empezando que el alcoholismo, sí estoy de acuerdo que hubiera cerrado las cantinas. Bien, ¿te gusta tutelar? Lo sabemos. De ahora en adelante vamos a tutelar a Alejandro Rosas para que, a ver si se controla un poco, haremos nuestro mejor esfuerzo. Sin duda, Felipe Carrillo Puerto es uno de esos grandes personajes de nuestra historia, que tal vez un poco desconocido. Porque es de las historias que se escriben en paralelo con la historia nacional. Claro, con la historia oficial incluso. En el centro, claro. Y es una historia muy regional, porque igual que muchos otros caudillos, no va a trascender a nivel nacional, sino todo el laboratorio que viene desde Salvador Alvarado y con Felipe Carrillo Puerto va a ser ahí y van a hacer grandes modificaciones y transformaciones importantes, que creo que eso es lo importante. También la historia regional tiene su propia dinámica, su propio contexto. Y creo que sí debió haber pegado federalmente y creo que sí debe ser uno de los héroes más conocidos de la Revolución, porque ahí te va, nada más que, imagínate, el tema de la iglesia en su lugar. O sea, ya habían pasado cuántas décadas de las reformas y de la separación de la iglesia y el Estado, y sin embargo en Yucatán seguía prevaleciendo esa desigualdad y esa condena que de alguna manera tenía esa población ante la iglesia. Y después la ley del divorcio, sumamente moderna, y después la equidad para hombres y mujeres en el gobierno. Yo creo que debió haber trascendido para evitarnos muchas décadas más para lograr estos preceptos. Creo que sí es un personaje importante. Desde aquí lanzo una suscripción popular para que el Paseo Montejo deje de llamarse como ese bárbaro conquistador y se llame Paseo Felipe Carrillo Puerto. ¿No están de acuerdo? No. Mira, sí. ¿Por qué no?
hacerle un paseo aparte o hacer un aparte, pedazo. Entonces hay que cambiarle el nombre a la borrarlo. cerveza. Yo creo que hay que... ¿Por qué? La cerveza Montejo también es muy querida. También. No, no podemos borrar la historia. Yo no estoy a favor no de... pretendo borrar la historia, pretendo cambiarle el nombre a una calle. Bueno, a Bueno. mí me parece que... Ustedes dirán, ¿están de acuerdo en que el Paseo Montejo se llame Paseo Felipe Carrillo Puerto? Que se lo merece sin lugar a dudas. Bueno, ok, queríamos bronca, ¿no? queríamos Pues, bronca. órale. Ok. Pensemos, voy a meter aquí, voy a hacer al abogado del diablo. Obviamente la iniciativa privada no estaba en lo más... No, bueno, Absoluto. los terratenientes, Por los supuesto, caciques, los terratenientes. La casta divina. Toda esa gente estuvo súper en contra y toda esa gente, y yo lo he dicho en algunos programas, lo trágico de nuestro país es que a pesar de esas reivindicaciones, cuando termina esa industria, cuando terminan esos terribles terratenientes y se les viene abajo porque el enequén ya no se vende en el mundo por el nylon, tampoco fueron adheridos al programa de México, tampoco fue gente que se vio beneficiada ni de la revolución, ni de la modernidad, ni de nada de esos beneficios y simplemente se quedaron sin un sustento. Es una paradoja terrible y de vergüenza porque se quedaron muertos de hambre en ese lugar, así como se secaron los enequenes, se secaron ellos. Y es una crítica fuerte y es algo que está pendiente también. Sí, pero yo creo que es como, nuevamente, yo creo que la historia urbanística de las ciudades tiene su propio contexto y dinámica. Es como terrible que el eje central se llame hoy Lázaro Cárdenas cuando era niño perdido. O sea, o igual ahora que cambiaron el año pasado el asunto de el puente de Alvarado, pues tenía una lógica histórica por algo que había sucedido. Ya habían trascendido siglos con ese nombre y salen con su batea de babas de vamos a ponerle México Tenochtitlán. Yo tampoco estoy de acuerdo que... Hoy estás un poco rejego Siempre. y remiso. Siempre. ¿Qué saben ustedes de Felipe Carrillo Puerto? ¿Alguna vez han oído hablar de él? ¿Saben de todas estas reivindicaciones sociales que ejecutó en un cortísimo periodo de gobierno de menos de 2 años, en las que, bueno, déjenme, para seguir metiéndole leña al fuego, parece ser que en momentos antes de su fusilamiento, junto con estos 13 correligionarios, entre los cuales estaban 3 de sus hermanos, dijo, sus últimas palabras fueron, no abandonéis a mis indios, que suena a tutelaje, como tú bien puedes decir, y que sin embargo lo decía desde el fondo de su corazón, y lo dijo en maya. Y es que era evidente la situación en la que se encontraban, ¿no? Oye, y físicamente él era un hombre muy guapo, atractivo, era un hombre que salía del promedio, ya me imagino los ojazos verdes, hay muchas fotografías de él, pero era muy carismático. Mucho. Y todos esos políticos y todos esos líderes no pueden carecer de ese carisma y con esa sensibilidad hacia los más necesitados, bueno, pues era se mete de redentor y salió crucificado. Claro. Ya nos vamos honrando a la memoria de Felipe Carrillo Puerto, de todos los asesinados durante ese terrible periodo del Partido Socialista del Sureste. Gracias, esto fue el ADN de la historia. Hasta la próxima. Gracias y participen. ¿Quién fue quien compuso y cómo se llama la canción? Gracias.